Anclas en la tormenta. Pastor Salim Japas. Tengan la bondad de abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 27, y vamos a leer el versículo 29 y el versículo 44. Hechos, capítulo 27, versículos 29 y 44. Y temiendo dar en escolios, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Y el versículo 44 dice: y los demás, parte en tablas, parte en varios objetos procedentes de la nave, y así aconteció que todos llegamos a tierra sanos y salvos. Lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Es el registro de un evento, de un hecho histórico, en el cual el protagonista principal evidentemente fue el apóstol San Pablo. La nave iba en dirección a Italia. Los presos que estaban en la nave estaban destinados a Roma, donde serían algunos juzgados, otros ya estaban condenados. Los esclavos iban para servir probablemente en el circo romano, y los animales salvajes que iban en la embarcación probablemente para participar de las festividades, de las fiestas que solían realizarse para entretener al pueblo de Roma. Pero en ese viaje hay una crisis, una tormenta, y todos corren peligro. La embarcación está en peligro, los tripulantes están en peligro, los pasajeros corren riesgo y los animales también. El capitán de la embarcación estaba paralizado por el espanto. El centurión romano estaba lleno de ansiedad. Los reos, los esclavos, los prisioneros, los animales salvajes llevados para el circo romano estaban aterrorizados. Y no eran para menos, pues la tormenta era terrible. En esas circunstancias echaron al agua todo lo que podía echarse para aligerar la nave. El viaje fue difícil desde el principio, pero hermanos, la fe y la confianza que el apóstol Pablo mostró hicieron que aquel evento, aquel episodio histórico se transformara en un evento digno de registrarse, trayéndonos hasta nuestros días lecciones maravillosas. Y el relato dice que en esa circunstancia echaron al mar 4 anclas y luego todos se salvaron. Vamos a tomar este relato histórico, este evento, y con el permiso de ustedes, lo vamos a transformar en una parábola. Ya no será un relato histórico, sino que será una parábola, y a esta parábola le vamos a dar el nombre Anclas en la tormenta. ¿Está bien? Parece que sí, el silencio otorga. Así que en primer lugar digamos que el viaje de la vida no es fácil. Usted y yo estamos viajando en una embarcación y el viaje es peligroso, es riesgoso, es tormentoso. Hay una tormenta. Señor Jesús nunca prometió a los creyentes que el viaje de la vida sería un viaje placentero. Él dijo: el camino es estrecho, áspero, difícil, va para arriba. El camino de la perdición es ancho. La puerta está abierta para todo el mundo, pero la puerta de la salvación es una puerta angosta y pocos entran por ella. Iremos a la cárcel, seremos perseguidos, algunos serán muertos, pero Dios nos dará la victoria. Amén. Déjenme contarles una experiencia que ocurrió en Sudamérica, en Perú. Allí tuvimos 2 grandes misioneros, uno llamado Pedro Calmermater y el otro llamado Francis Stahl. Los 2 contribuyeron a formar la unión más grande del mundo, la Unión Incaica. El pastor Stahl había establecido la misión de Metrano. En las inmediaciones de la misión había una
compañía norteamericana que explotaba la madera y que empezó a molestarse por la actividad que desplegaba el pastor Stahl. Hubo quejas, protestas. Finalmente el presidente de la compañía, el general Cooper, decidió ir al lugar para investigar él mismo qué es lo que estaba pasando. Cuando el pastor Stahl supo de eso, él dijo: me voy a adelantar, voy a salirle al paso y voy a hablar con él para explicarle lo que pasa. Y dicho y hecho, antes de que el general Cooper llegara al lugar de la misión, pastor Stahl se encontró con él y le dijo: mi general, yo soy el pastor Stahl, soy el director de la misión Metrano, quiero explicarle la obra que estamos haciendo. No, dijo él, no quiero que me explique nada, yo no quiero hablar con usted. No me diga nada, no tengo ningún interés en hablar con usted. Volvió a rogarle: los indios con los cuales estamos trabajando eran sucios, malolientes, borrachos, ahora son limpios, tienen sus casas pintaditas de blanco, trabajan, no se embriagan, no pelean, no insultan, no tengo nada que hablar con usted, no me interesa hablar con usted, déjeme tranquilo. Y el pobre pastor Stahl, con la cabeza agacha, se retiró a su casa para orar y pedirle al Señor que interviniera. Mientras tanto, el general Cooper siguió avanzando en dirección a las oficinas donde estaba la empresa que ellos tenían. Al atardecer, al anochecer, el pastor Stahl tuvo una impresión, yo diría un mensaje del Espíritu Santo que le dijo: ve otra vez a entrevistarte con el general Cooper, no dejes de ir. Como a eso de las 11 de la noche, él se montó en su burrito y se fue hasta la sede de donde estaban los headquarters de esa compañía para hablar con el general Cooper. Y cuando llega allá, ¿cuál no sería su sorpresa al descubrir que el general Cooper, después que había despedido al pastor Stahl, se había caído del caballo que lo estaba trayendo a la sede de su compañía y se había fracturado una pierna y estaba con tremendos dolores? Pastor Stahl llega allí y le hace los primeros auxilios, le da alguna medicina que él tenía y aquel hombre le dice: ahora, ¿qué es lo que usted quería decirme, pastor Stahl? Y como resultado de esa entrevista, la misión continuó y la obra que realizó terminó en una unión, que es la unión más grande del mundo, con más de 500,000 de adventistas y con cerca de 2,000 iglesias. ¿Qué decimos, hermanos? El viaje de la vida es tormentoso, no es fácil, hay conflictos, hay luchas, hay frustraciones, hay crisis, hay negaciones, nos engañan, engañamos, pero gracias a Dios que el Señor, cuando está allí, puede hacer de nuestro viaje un viaje de éxito. La primera ancla de la cual vamos a hablar la vamos a llamar el ancla de la presencia de Dios. En el viaje de Pablo, Dios estaba allí, y cuando todo parecía fracasado, entonces vino la salvación. Esa ancla tiene la forma de cruz, como ustedes pueden ver. Y el cable que la sostiene dice: no te dejaré ni te abandonaré. Este cable no se rompe nunca porque es el cable del perdón y del amor de Dios. Yo no sé si ustedes saben, hermanos, que Cristo está con nosotros y que Él está por nosotros, que Él está en favor de nosotros. Y cuando yo tengo este conocimiento, me doy cuenta que es el conocimiento más bello que pueda tener en esta tierra. Saber que Él está conmigo, que está en mí, que está por mí. Y que en los momentos de dificultad, de conflicto, de enfermedad, de lucha, me puedo tomar de su mano. Cuando yo estuve en crisis, hace un poco más de un año, cuando supe que probablemente no iba a vivir, qué consolador fue saber que mi Señor estaba a mi lado. Él era mi ancla
en esa crisis. Pero cuando uno sabe que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote en el santuario celestial y que Él intercede por nosotros y que Él va a volver por nosotros y que Él es el centro mismo de la vida cristiana, entonces uno se siente mucho mejor. Escuchen lo que Elena White dice. En los días lóbregos, cuando las apariencias parecen estar en contra de nosotros, tengamos fe en Dios. Él está llevando a cabo sus designios y haciendo redundar todas las cosas en beneficio de su pueblo. Él conoce medios para apartar toda dificultad, para que los que le sirven y que respetan los medios que Él emplea sean confortados. Qué lindo, qué hermoso. Los días lóbregos, cuando todas las apariencias parecen estar en contra de nosotros, tengamos fe en Dios. Él está llevando sus planes. Quizá no vemos más que la oscuridad, pero detrás de la oscuridad está la luz. La segunda ancla es el ancla de la confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová le dijo a Pablo: no temas. 2 veces vino a él y le dijo: no temas. ¿Por qué tememos? El miedo puede ser creador, no sé si ustedes sabían. Cuando yo estoy en mi casa, dentro de mi casa, y tengo miedo de que venga algún ladrón a robarme, pues yo empiezo a pensar o comienzo a crear recursos para protegerme. Pongo una alarma, o pongo un pasador, o pongo un mueble, o hago algo. Pero cuando el miedo llega a ser enfermizo, morboso, tiende a paralizar y a destruir las energías que se necesitan para vivir la vida. ¿Por qué tenemos miedo? En el caso de Pablo, él estaba en un naufragio, estaba en una crisis de consecuencias insospechadas, pero desde el principio Dios estuvo con ellos y en 2 oportunidades el mensaje del Señor vino para alentarlo y decirle: no temas, no temas. Y esa crisis terminó en victoria. Pero hermanos, la victoria no fue fácil. Ellos tuvieron que desprenderse de todo. Hubo una lucha y una pérdida. Esa pérdida fue terrible, pero esa aflicción fue una bendición. ¿Saben por qué? Porque en esa crisis se establecieron relaciones nuevas. Ya no había diferencia entre el esclavo y el libre. No había diferencia entre la tripulación y los pasajeros. En el problema, en la crisis, todos se unieron para ayudarse, para protegerse. Y además, la otra bendición es que empezaron a levantar su mirada y a decir de alguna manera: Dios, ayúdame. Claro, yo tengo que admitir y reconocer que las crisis no son todas iguales. Yo lo dije en algún momento. No es lo mismo aquel que se corta un dedo que aquel que se le parte un brazo. No es lo mismo el sufrimiento que tiene el que pierde $1 que la persona que pierde a un hijo. Hay diferencia. Pero en cada situación, no importa cuán difícil sea, el Señor está a nuestro lado y nos ayuda. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que las lágrimas chinas son un poco diferentes a las lágrimas nuestras. ¿Sabían? ¿No? ¿No sabían que los chinos son más chiquitos que nosotros? Sí. Que tienen ojos así un poco diferentes. Una vez una lágrima china estaba rodando por uno de los caminos de la China. Va llorando, la lagrimita llorando. Pobrecita, estaba sufriendo terriblemente. Y avanzó por el camino, se ensució un poco con el polvo del camino y cuando llegó a cierto lugar se encuentra, para su sorpresa, con otra lágrima china que venía en sentido contrario. También llorando, quejándose, poco sucia. ¿Tú quién eres? Oh, dijo la primera, yo soy la lágrima de aquella mujer cuyo marido se fue con otra. ¿Y tú quién eres? Oh, dice, no te asustes, yo soy la lágrima de la mujer que se fue con tu marido. Por supuesto que hay diferencia.
Pero a veces ocurre, hermanos, que pensamos que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento es el dolor y el sufrimiento más grande que hay en el mundo. Yo he contado en más de un lugar la experiencia que yo tuve, pero siempre terminé contando la experiencia de la amada niña que perdió la pierna aquí, para decirles, hermanos, yo perdí mi páncreas, pero ella perdió su pierna. Yo soy un viejo, pero ella es una jovencita, y ella alaba a Dios con su guitarra y canta al Señor diciendo, gloria sea tu nombre. Tengamos confianza, seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios es pecaminoso e irrazonable. ¿Qué dije? Tengamos confianza y seamos valientes. El desaliento en el servicio de Dios es pecaminoso e irrazonable. Dios conoce todas nuestras necesidades. Su amor está por encima de cualquier otro amor y vela por sus hijos con amor sin medida y eterno. ¿Qué dicen? ¡Qué precioso! ¿Saben ustedes cuál es la tercera ancla? La primera es la de la presencia de Dios. La segunda es la de la confianza en Dios. Pero la tercera es muy importante. Es el ancla del sentido del destino. El ángel le dijo a Pablo, no temas, pero le dio la razón por la cual no debía temer. No temas porque es menester que seas presentado delante del César. Esa era la razón. Pablo iba de viaje, pero su viaje tenía un destino. Él tenía que presentarse delante de la casa imperial y tenía que dar testimonio de la fe cristiana. Y esa es la razón de nuestra existencia como cristianos adventistas. No crean ustedes que la vida se nos ha dado para resolver problemas, para arreglar nuestra situación económica, para solucionar nuestro problema social, para resolver el problema educacional. Sí, es importante eso, pero no es la razón fundamental de nuestra existencia. La vida es mucho más que eso. Dios nos ha dado la vida para que demos testimonio del Evangelio y para que sirvamos a nuestro Señor. Pablo tenía algo más importante que resolver que el problema de la tormenta. Tenía que ir a Roma para dar testimonio ante la casa imperial. Lo nuestro no es solo trabajar, estudiar, ganar, gozar, nacer, casarse, engendrar hijos, llorar, morirse. Todo esto es parte de la tormenta de la vida. Pero el destino final, el puerto de destino, ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi puerto? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Eso es lo que importa. La razón por la cual se nos dio nueva vida en Cristo es para que ayudemos a otros a encontrar el camino de la vida. Y jóvenes, déjenme decirles que es lo más lindo que hay. Yo conozco en cierta medida todos los niveles de la vida. Los niveles del niño, los del joven adolescente, los del joven maduro, el nivel de la persona madura, el nivel de la persona anciana. Todavía no conozco el nivel de la muerte, ni lo quiero conocer, pero puedo decir que conozco, he pasado miseria, he vivido en la abundancia, tengo hermanos que tienen dinero, otros que no tienen. Me puedo relacionar con gente culta, adinerada, de diversos niveles, con profesionales y con gente sencilla. Me siento cómodo en cualquier nivel. Pero les voy a decir una cosa, que lo más hermoso de la vida, a lo menos para mí, es ayudar a alguien a encontrarse con Jesús. Qué lindo que es, qué precioso. Cuando alguno de ustedes viene y me dice, pastor, ¿no se acuerda? No, hijo, no me acuerdo. Usted me bautizó. Me renace la vida, me siento con 20 años menos. Precioso. ¿Qué tienes a mano para hacer? El ancla del destino. Déjenme contarles. En 1895, hace de esto 96 años, el pastor Hutchison fue enviado al norte de Irlanda, la Irlanda protestante, a una localidad llamada Portadown, para hacer una campaña de evangelismo. Él fue
como buen evangelista que era, rentó una sala humilde, sencilla, como hacíamos en aquella época. Probablemente, yo no sé, sería una casa. Le sacó una pared y de 2 piezas hizo una. Así hacíamos antes, no teníamos dinero, teníamos que conformarnos. Probablemente él se fue a un barrio humilde, sencillo, como hacíamos antes, allá a un arrabal, porque no teníamos para pagar rentas altas. Y ahí él fue y puso sus carteles, hizo volantes, invitó a la gente. Y la gente vino, se llenó la salita y él empezó a predicar. Predicó, la gente venía. Pero todo predicador adventista tiene una responsabilidad ante sí mismo, ante su iglesia y ante Dios, de presentar toda la verdad. Y llega un momento cuando usted tiene que hablar del sábado. Y hermanos, yo me acuerdo, mis primeros tiempos, cuando llegaba el día que yo tenía que hablar del sábado, yo temblaba. Porque desde mi primera experiencia que prediqué en una serie acerca del sábado, en la siguiente reunión yo tenía la mitad de la audiencia. La perdía, yo no sé por qué. Y este hombre, el pastor Hutchison, llegó el momento de predicar el sábado. Y él predicó acerca del sábado con todo entusiasmo. Y efectivamente perdió prácticamente a toda su audiencia. Terminó su campaña bautizando solamente a 4 personas. ¿Cuáles fueron esas personas? Mr. and Mrs. Joyce y Mrs. Keogh y su hijo George. El señor Joyce tenía una panadería, el que se convirtió, tenía una panadería ahí en una calle de la ciudad de Portadown. Y esa noche, después de la presentación del tema del sábado, los vecinos trajeron leña, la colocaron en la calle frente a la panadería e hicieron una gran fogata. Y el señor Joyce entendió el mensaje. Los vecinos le estaban diciendo a él de esa manera: tienes que irte, porque si no te vas, la próxima vez la fogata va a ser al lado de la puerta de tu panadería. Así que el señor Joyce decidió vender su panadería. Y él la vendió. Pero ahora que la vendió, ¿qué iba a hacer? Yo lo sé muy bien. Ustedes quizá no, porque viven en Puerto Rico, un lugar de libertad y de oportunidades que son múltiples. Pero en otras tierras, como Sudamérica, Centroamérica y en Irlanda, las oportunidades no eran tan abundantes. Y este hombre miró aquí, miró allá y más allá, y finalmente él dijo: tengo que colportar. El pastor le dijo: mire, venga a colportar, te tiene que alimentar a su familia, venga a vender libros adventistas. Y el hombre se decidió a salir y vender libros adventistas. Pero esos hombres de antes eran de pasta, hermanos. Él empezó a vender y a vender. No podía vender al principio, pero luchó y luchó y luchó y triunfó. Y llegó a ser finalmente director de publicaciones de la Unión Británica. Y su hija Raquel Joyce, llegó a ser la esposa, ¿saben de quién? Nada menos ni nada más que de Arthur Maxwell, el autor de las bellas historias de la Biblia. Miren ustedes, la vuelta de la vida. Y Arthur Keogh, el hijo de Mrs. Keogh, la única señora que se convirtió, llegó a ser el primer misionero que fue al Alto Egipto, y yo conocí la pieza, la habitación donde él vivió en Asiut, en el Alto Egipto, y dio inicio a la obra adventista. Y el hijo de él llegó a ser un catedrático y ahora es un profesor honorario de nuestro colegio, el Columbia Union College de Washington, D.C. Esos hombres y esas mujeres tenían una visión, vivían con sentido del destino, anticipaban la gloria de servir al Señor. ¿Qué dicen, hermanos? Gracias a Dios. Y finalmente debo hablarles del ancla de la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la primera? El ancla de la presencia de Dios, el ancla de la confianza en Dios, el ancla del sentido del destino, y ahora el ancla de la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes que hay momentos en la vida cuando no se puede hacer más que obedecer a Dios?
Cuando usted llega al borde del abismo, cuando usted llega hasta su última posibilidad, cuando usted sabe que ya no puede hacer más nada, lo mejor que usted puede hacer es decir: Señor, voy a hacer lo que tú me pides hacer, voy a obedecerte. Obedecer a Dios, hermanos, de todo corazón, resuelve una multitud de problemas para nuestra vida. Tiene que estar dispuesto usted a obedecer. Usted no sabe lo que hay más allá. Usted no comprende por qué, pero tiene que obedecer, respetar lo que Dios le pide. Entréguese a Él. Y Él lo va a llevar al puerto de destino y le va a dar la victoria final. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Hay una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede efectuarse únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Le ha dejado usted al Espíritu Santo obrar en su vida, hermano? ¿Ha escuchado la voz que le habla? ¿La ha escuchado a través de la palabra? ¿Ha decidido obedecer al Señor? Le dice: guarda el sábado. ¿Ha decidido obedecer? El Señor te dice: devuélveme tu diezmo. ¿Has decidido hacerlo? Te dice: no mientas. ¿Has decidido obedecer? Te dice: no forniques. ¿Has decidido obedecer? Te dice: no odies. ¿Has decidido obedecer? Él te dice: honra a tu papá y a tu mamá. ¿Has decidido obedecer? Él dice: no tengas otros dioses. Ni el deporte, ni la moda, ni los actores o actrices. Te dice: no tengas otros ídolos. Solamente a mí. ¿Has decidido obedecer? Yo no sé si alguna vez les conté a ustedes la historia de Patricia Sotomayor. Yo participé en el dramatismo de esa experiencia. Conocí a Patricia Sotomayor en la ciudad de Monterrey, en México, en el año 1986. Patricia tenía por mamá a una doctora en medicina, pediatra. Vivían en otra ciudad, no en Monterrey. La mamá era católica y la familia católica, pero un día la mamá de Patricia, tuvo una experiencia religiosa muy interesante. Ella no estaba satisfecha, no estaba feliz. Y un día consiguió una Biblia y empezó a leer el Evangelio, y el Evangelio hizo el milagro. Ella llegó a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Nunca se unió a ninguna otra iglesia. Siguió siendo católica, pero era una enamorada del Señor Jesús y vivía una experiencia de gozo y de victoria. Pero aunque era doctora en medicina, se enfermó. Por definición, ningún médico debiera enfermarse y morir, pero ella se enfermó y se murió. Pero antes de morir, llamó a Patricia al lado de su lecho y le dijo: mira, hijita mía Patricia, tú sabes cuál ha sido mi itinerario religioso. Tú sabes mi experiencia. Yo quiero rogarte, hijita, que tú leas el Evangelio. Lee la palabra. Encuéntrate con Jesús. Es lo mejor que puedes hacer. Y se murió. Claro, Patricia era jovencita y ustedes saben, se olvidó muy pronto del pedido de la mamá, aunque siempre de vez en cuando le regresaba el consejo: lee la Biblia, estudia la Biblia. Iba, leía, pero no entendía nada, se cansaba, se aburría, cerraba su Biblia y la dejaba. Pero una tarde salió, había 2 personas. Para resumir, Patricia quiere estudiar la Biblia. Oh, sí, dijo, eso es lo que yo he estado buscando. Pues los otros la ayudamos y empezaron a enseñarle la Biblia. Y después de un tiempo de varios meses, Patricia fue bautizada testigo de Jehová. El día de su bautismo, Patricia se sintió muy feliz, pero un golpeteo telegráfico repitió un mensaje a su inteligencia que le decía: hay algo más, hay algo más. Ella no sabía lo que era.
Así que cada domingo iba al salón del reino y tenía su culto de adoración a su Dios, hasta que pasados 2 años, un viernes de noche, no muy tarde en la noche después de la puesta del sol, un golpeteo terrible sobre la puerta, parecía que la puerta se iba a caer. Salió y delante de sus ojos se presentó un espectáculo que según Elia jamás podrá olvidar. Quizá en la eternidad, pero mientras dure el tiempo, nunca. Era una mujer con su hijito. Tenía la ropa desgarrada, la criaturita en brazos, llorando y diciendo: por favor, ábrame la puerta, mi marido me quiere matar, protéjame, sálveme. Y es claro, Patricia, una niña sensible, le abrió la puerta, cerró la puerta: no tenga miedo, nadie le va a hacer daño, tendrán que pasar sobre mi cuerpo antes de hacerle algo. Y empezó a calmarla, pero esa mujer estaba tan agitada, tan excitada, tan nerviosa, que esa noche y el día siguiente, hasta el domingo recién empezó a sentirse más tranquila. Y por la mañana Patricia le dijo: mira, muchacha, tu problema, hijita, tú tienes que confiar en Dios. Ven conmigo al salón del reino. Tú necesitas la ayuda de Dios, Él te va a ayudar. Él te va a proteger, tu marido no te va a hacer nada. Y cuando Patricia dijo esto, esta mujer le dijo: Patricia, te agradezco, hermana mía, pero tú sabes cuál es mi problema. Precisamente mi problema es un problema religioso. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, dice: yo acabo de dejar la iglesia católica y me he hecho adventista. Y mi marido me quiere matar por eso. Adventista, ¿y qué es eso? Explícame. Nunca había oído la palabra adventista. Y ahora esta mujer con su criaturita le dice: yo me he hecho adventista y mi marido me quiere matar por eso. Explícame qué es eso de los adventistas. Y esa mujer, como todo creyente nuevo, no sabía gran cosa, ¿no? Y empezó a explicarle diciéndole: los adventistas guardan el sábado. ¿Que guardan el sábado? Y si eso es judío, ¿cómo es eso? No, dijo Elia, eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y entonces leyó un par de versículos que eran los únicos que ella recordaba, no recordaba más nada. Y entonces Patricia pensó y dijo: ahora me doy cuenta, había algo más que yo no conocía. Y hermanos, esta Patricia de alguna manera la ayudó, la reconcilió con el marido. Y para hacer breve la historia, el marido de esta mujer se convirtió también, se hizo adventista. Pero Patricia quedó allí. Pasaron otros 2 años y esta vez con su marido Elia se mudó a la ciudad de Monterrey. Y un sábado de tarde, por tercera vez, alguien golpea la puerta. Abre. Soy el doctor fulano de tal, un médico adventista. Estoy trayendo una invitación para escuchar a un evangelista argentino, el doctor Salim Japas. Y Patricia dice: ¿y qué religión es esta? Somos adventistas del 7º día, dijo el médico. Dijo ella, yo voy a ir, quiero escuchar. Y vino. Y me escuchó, hermano. Y para hacer corta la historia, debo decirles que tuve el privilegio de bautizarla a ella y de bautizar a su hijo. Obediente a la voluntad de Dios. Y en esta noche yo quiero preguntar: ¿quieres tú ser obediente a la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Dios los bendiga, hermanos. Qué privilegio que tenemos de servir a nuestro Señor. Esta es una fe que puede ser no popular. En Argentina no era popular. Cuando yo me convertí, la gente me miraba raro. Mi padre me desheredó, mis primos me miraban con desprecio, mis amigos me decían: está loco este. Mi mamá lloraba, decía: estos adventistas lo han enloquecido a mi hijo, esa Biblia lo tiene loco. Pero finalmente, hermanos, el Señor me ayudó a ser obediente a su voluntad. Y finalmente, mis hermanos, mis primos, aunque ellos no se hicieron adventistas, pero me miran con respeto y admiración. Y cuando mi primo, el más rico de la familia, murió,
La familia me invitó. Invitaron al obispo católico, invitaron al obispo ortodoxo e invitaron a este pastorcito adventista para que hablara en el funeral. ¿Se imaginan ustedes cómo yo me sentía después que me habían aborrecido y despreciado y hablado pestes mal de mí? Y ahora, en el momento crucial, en una crisis de la familia, me dan la oportunidad de hablar la palabra. Me dijeron: Salim, queremos que hable. Habla, no tengas miedo. Y varios de mis primos se han acercado al Evangelio, algunos ya son evangélicos. Y hablar de que de la familia árabe alguien cambie de religión es como decir lo imposible, hermanos. Son cabeza dura los árabes. No les digan que yo digo esto, pero ustedes han sabido últimamente lo que ha pasado allá. Son tercos, se les pone algo en la cabeza y no cambian, prefieren morir y no cambian. Pero gracias a Dios mis 3 hermanas cambiaron, mi hermano el médico cambió, algunos de mis primos yo llegaron a ser adventistas, pero son evangélicos, y ahora cuando voy allá me llaman, me invitan, quieren que les hable. Y ahora estamos planeando ir allá para dedicar más tiempo a ver si podemos ayudarlos para que ellos vengan al conocimiento pleno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en esta noche vamos a reconsagrarnos al Señor. Yo les digo la verdad, tengo una gran angustia por algunos de ustedes. Yo quisiera que le dieran el corazón a Cristo, hermanos. Algunos que deben hacerlo, que deben decirle: Señor, me voy a entregar a ti, voy a obedecerte y voy a servirte. En comentario destacado tienes el link a la lista de sermones